Amén. Muy bien, voy a invitarles por favor para que vayamos con nuestras Biblias al libro de los Salmos. Y vamos a abrir en el Salmo número 130. El tema del que vamos a ocuparnos esta mañana podríamos titularlo Remedios contra la ansiedad y el temor. Y los encontramos en este salmo que fue escrito por alguien que se encontraba en un hoyo profundo, por alguien que se encontraba en una situación verdaderamente desesperada. De hecho, el salmo comienza diciendo en el verso 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El profundo se refiere a una circunstancia en la que este hombre estaba hundiéndose, una circunstancia de la cual este hombre no podía salir por sí mismo. Profundo puede estarse refiriendo a una situación física, a una situación emocional o familiar o económica. Para nosotros puede ser cualquiera de estas cosas. Y no sabemos exactamente a qué se refería el salmista cuando dice de lo profundo a ti clamo. No sabemos exactamente. No nos habla de ninguna circunstancia en particular, pero obviamente lo que nos está mostrando acá es que esta es la realidad humana. Nosotros llegamos a un punto en nuestra vida, en ciertos momentos en los que nos encontramos como este hombre, en una situación desesperada, y tenemos que clamar como estaba clamando él, de lo profundo. Y entonces de este salmo podemos nosotros aprender cómo es que los hombres de Dios, cómo es que los hombres de fe del pasado encontraban en medio de la ansiedad, el temor y la desesperación, cómo ellos encontraban el remedio, a dónde ellos acudían, qué era lo que ellos hacían. Y eso vamos a meditar en este salmo. Bueno, leamos el salmo número 130. Dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Este salmo es un salmo considerado como uno de los conocidos salmos penitentes, de los conocidos como salmos penitentes o penitenciales, porque habla del pecado y habla de la desesperación. Y lo más probable es que este hombre escribió este salmo agobiado principalmente por sus pecados, por una profunda convicción de pecado. Pero en medio de esa convicción de pecado, él también se encontraba en circunstancias desesperadas de tipo personal, de las cuales no tenemos detalles. Y es bueno que no tengamos detalles, porque de esa manera podemos aplicarlo a diferentes circunstancias, para diferentes personas en diferentes tiempos. Lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Y no cabe duda que ese era el objetivo, en gran parte, de escribir este salmo de una manera tan general. Porque ni siquiera sabemos quién es el autor, no lo dice. Pudo haber sido David, probablemente era David, que sufrió muchos momentos en su vida desesperados. Pero ¿quién no sufre momentos desesperados? Todos sufrimos momentos desesperados. Y aquí tenemos a este hombre desesperado, clamando de lo profundo, desde lo profundo. Nos hace recordar a otros que clamaron desde lo profundo. Nos hace recordar, por ejemplo, a Jonás, que clamó desde lo profundo. Literalmente desde lo profundo del mar, en el vientre de un gran pez. Toneladas y toneladas de agua encima de él, y sin embargo él estaba clamando y esperaba que Dios lo oyera. Y Dios lo oyó desde lo profundo. Podemos pensar en Job, que clamó también desde lo profundo.
La profundidad de Job no era literal como la de Jonás, pero era una profundidad real. Era la profundidad del sufrimiento. Este era un hombre en un profundo, intenso, crudo sufrimiento. Un hombre que lo había perdido absolutamente todo, había perdido todo en la vida, sus bienes, sus hijos, su esposa, su salud, sus amigos, porque aún los amigos que llegaron a consolarle, llegó un momento en que él dijo: ustedes consoladores molestos son, no entienden lo que está pasando. Ese hombre se encontraba en lo profundo, clamó desde lo profundo y el Señor lo escuchó, porque Dios es muy misericordioso. Nosotros podemos clamar desde lo profundo. Yo no sé qué tan profundo va a llegar esta crisis que estamos viviendo y qué tan profundo te encuentres tú. Puede ser en una circunstancia familiar, en una circunstancia emocional, personal, económica y más que todo espiritual. Porque la profundidad más peligrosa, la profundidad más mortal, más dañina y destructiva en la vida de este hombre era su pecado. Afortunadamente él lo reconoció. Pero debido a eso tenemos que lidiar con todas las demás cosas, con todas las consecuencias, todas las demás cosas que se presentan en nuestra vida, que pueden ser tan dolorosas, tan confusas, que nos hacen olvidar realmente dónde se encuentra el verdadero problema. Pero veamos entonces cómo este hombre reaccionó, cómo este hombre, o qué este hombre hizo, cómo este hombre se presentó delante de Dios en esta circunstancia de profundo sufrimiento, de lo profundo. Jonás, Job, Elías, Jeremías, Moisés. Y por encima de todos ellos, nuestro Señor Jesucristo. Él clamó desde lo profundo. Desde lo profundo, él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde lo profundo, él, hablando con sus discípulos, les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Desde lo profundo, él clamó mientras sus discípulos dormían porque no entendían su sufrimiento. Mientras él sudaba gruesas gotas de sangre por la tensión emocional que estaba sufriendo a causa de ese sufrimiento, este varón de dolores experimentado en quebranto clamó desde lo profundo. Si la ansiedad, el temor, el miedo ha atrapado tu corazón de alguna manera o en alguna medida, aquí tienes el Salmo 130. Y aquí tienes en este Salmo remedios que estos hombres usaron para sobreponerse a la ansiedad, al temor y a la culpa. Veamos entonces qué nos enseña este Salmo respecto a estos remedios contra la ansiedad, el temor y la culpa. En primer lugar, encontramos que este hombre usó la oración, porque la oración nos conecta a las promesas de Dios. En segundo lugar, encontramos que este hombre buscó el arrepentimiento y el perdón que nosotros hoy encontramos por la fe en Cristo. Y ese arrepentimiento y ese perdón que él buscó, puso sus prioridades en orden, corrigió sus prioridades, le hizo ver las cosas como realmente eran respecto a su vida delante de Dios. Así que primero buscó la oración, segundo buscó el perdón en arrepentimiento y fe. Tercero, este hombre buscó y esperó en la verdad de las Escrituras, esperando que éstas renovaran su visión, su entendimiento de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Porque la Escritura renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, renueva nuestra manera de ver las cosas. Y por último, este hombre no solamente acudió a la oración, no solamente buscó el perdón en arrepentimiento y fe, no solamente esperó en la palabra, pero también se sometió a la providencia,
a la providencia que controlaba y controla todas las circunstancias. Meditemos en cada una de estos aspectos de la respuesta del salmista ante esta situación desesperada que él estaba viviendo. Primero, la oración. Así comienza el salmo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. A ti clamo. Él está orando. Es lo primero que está haciendo. De lo profundo, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Está atento. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Noten ustedes la urgencia. Noten ustedes la desesperación. Noten ustedes que este hombre está buscando, pero está buscando de verdad el oído de Dios, el rostro de Dios. Está buscando la respuesta divina. Está clamando de lo profundo de su alma y de lo profundo de sus circunstancias. Él está clamando de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. ¿Qué haces tú cuando te encuentras en lo profundo del temor, en lo profundo de la ansiedad, de la incertidumbre, de la enfermedad o del dolor? ¿Qué es lo que haces? ¿Y qué estás haciendo ahora? Porque probablemente te sientes así. Muchos se sienten así, millones se sienten así. Va a haber millones de personas que nunca van a saber lo que es el dolor del virus, la enfermedad del virus, las evidencias del virus, pero van a tener problemas emocionales, mentales, psíquicos, porque van a entrar en desesperación, en temor, en angustia. Van a caer en lo profundo de la desesperación. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Este hombre lo que hizo fue orar. Él oró. Como en el Salmo número 69 leemos: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Qué manera de expresarlo, ¿no es cierto? Una desesperación. Las aguas han entrado hasta el alma. Está hablando de una inundación de dolor, de una inundación de temor. Dice el Salmo 69 en el verso 1. Las aguas han entrado hasta el alma. Y en el verso 2 agrega: estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí está dibujando las circunstancias de un hombre metido en un pantano. No solamente el agua le ha llegado hasta el alma, sino que su pie está atrapado en cieno profundo y no puede salir, no puede encontrar fondo y se está hundiendo y está metido en abismos de aguas y la corriente, dice, lo ha anegado. Lo profundo. Así se encontraba Jonás, así se encontraba Job, así se encontraba Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones. Así se encuentran muchos en este mundo, así se encuentra el mundo entero, prácticamente en nuestros días, en lo profundo. Por eso es que encontramos en la Escritura la insistencia, el mandamiento insistente de orar, de buscar a Dios. El Señor Jesucristo dijo: pedid, buscad, llamad. Y Él prometió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración. Tú quieres un remedio para eso, para esa angustia, para esa desesperación, para esa ansiedad, para ese temor que te está atrapando. La oración. Tienes que clamar, tienes que buscar a Dios. Tienes que decir como este hombre: de lo profundo, Señor, a ti clamo, oye mi voz. Busca el oído de Dios, busca el rostro de Dios. Ora. Dios oye la oración. Dios es un Dios fiel. El Señor Jesucristo contó la parábola de aquella mujer viuda.
a quien el juez no le hacía justicia porque no tenía temor de Dios, ni tenía respeto de los hombres. Era un juez indiferente, egoísta, insensible, el juez injusto. Y la mujer era una viuda desamparada, necesitada, con adversarios que le estaban dañando su vida, la estaban destruyendo, y busca justicia y no la encuentra. Pero la mujer insiste e insiste e insiste, hasta que un día el juez dice: le voy a hacer justicia a esta mujer para que no me siga más insistiendo. El Señor contó esa historia. Y entonces Él dice: mirad al juez injusto, mirad a la viuda. ¿Y acaso vuestro Padre que está en los cielos no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Tienes que orar. Quizá tú eres de los que no te gustan la iglesia. No vas nunca a la iglesia. Te parece aburrida, te parece falsa, te parece hipócrita. Si no quieres ir a la iglesia, ¿por qué no vas a Dios? ¿Acaso Dios también te ha fallado, te va a fallar? Quizás tú piensas que te ha fallado, pero ahora que verdaderamente todo está fallando, ahora que nadie puede hacer nada, ahora que lo estás perdiendo todo, busca a Dios, búscalo. El remedio contra la ansiedad es la súplica. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, en todo tiempo. Los hombres no deberían de orar solo cuando están desesperados, deberían de orar siempre. Tú deberías de haber orado antes y no solamente ahora, pero ahora que estás en desesperación, ora, Dios te va a escuchar. Y cuando haya pasado la desesperación, cuando haya salido de lo profundo, sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue buscando un lugar donde puedas invocar el nombre de Dios con otros que lo invocan con sincero corazón. Con respecto al tiempo, tienes que orar siempre. Con respecto a la manera, no hay una manera específica de orar. Lo importante es que salga de corazón, que sea una súplica verdadera, que sea una súplica de lo profundo, sincera, intensa. Con respecto a la actitud, tienes que hacerlo con perseverancia. Tienes que hacerlo siempre. Tienes que orar no una vez, tienes que orar siempre. Y con respecto al propósito, debes buscar primeramente la voluntad de Dios. No solamente ser liberado de tu problema, no solo que se resuelva tu problema, tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar qué es lo que Dios está haciendo a través de eso. Qué bien te quiere dar Dios a través de esto aparentemente malo. Dijo el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó. Salmo 34. Esto lo dijo David en un momento desesperado de su vida. Busqué al Señor y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Porque cuando alguien busca a Dios, Dios lo oye y lo libra de los temores. David dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David reconoce su miseria, su necesidad, su impotencia, y dice en este mismo salmo: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿No quisieras tú un día poder decir así? ¿No quisieras tú un día poder decir: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias? ¿No quisieras un día dar ese testimonio que Dios te oyó y te libró de la angustia? No del problema necesariamente. Quizás el problema continúa allí, quizás la circunstancia difícil continúa allí, pero a la angustia, la incertidumbre, el temor, Dios te puede librar. Y eventualmente también te librará y te proveerá. Porque el salmista dice en este mismo Salmo 34, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y nos invita a gustar y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía.
temed al Señor, todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Ahora, aquí no está hablando de bienes terrenos y materiales. Está hablando de los bienes que verdaderamente valen, los bienes espirituales. Ahora, esto nos lleva al segundo remedio, porque el salmista en los primeros 2 versículos, como ya lo vimos, clama desesperadamente, suplica al Señor que lo escuche, que sus oídos estén atentos. Así que lo primero que él hace es orar. Este es el primer remedio. Este es el remedio que tú necesitas. Importante, pero necesitas otro remedio para el temor y la angustia. Y el segundo remedio que necesitas es buscar el perdón de tus pecados. Buscarlo en arrepentimiento y en fe. Fe, pero no fe en un hombre, ni en un sacerdote, ni en un símbolo religioso, o en un líder religioso, o una idea religiosa. Necesitas buscar el perdón en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Veamos el Salmo 130. Dice, Ja es un nombre de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él se acerca en oración desde lo profundo, pero no solamente para pedir solución a sus problemas, se acerca también buscando perdón. Y se acerca reconociendo su pecado. Él dice, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Yo no, tú tampoco. David no se podía mantener. No hay hombre que no peque. No hay hombre que pueda estar delante de Dios con sus pecados. Porque está escrito que no hay diferencia, ni entre judíos, ni entre romanos, ni entre griegos, ni entre católicos, ni entre evangélicos, ni testigos de Jehová. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el salmista dice, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién puede mantenerse en sus pecados? Pero inmediatamente en el verso 4, él exclama, pero hay perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, el perdón en el Antiguo Testamento se encontraba de una manera ceremonial. La ceremonia para el perdón en el Antiguo Testamento consistía en que los que buscaban el perdón tenían que venir con un cordero. Y el cordero tenía que ser un cordero sano, un cordero limpio, y lo llevaban al sacerdote. El sacerdote recibía el cordero, y el hombre, el pecador que llevaba el cordero, tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero y confesar sus pecados. Y eso simbolizaba ceremonialmente que los pecados de ese hombre le eran transmitidos al cordero. Una vez que este hombre confesaba sus pecados con su mano sobre la cabeza del cordero, entonces el cordero simbólicamente tomaba los pecados del hombre. Y el sacerdote tomaba a ese cordero con los pecados del hombre y lo degollaba, lo mataba, derramaba toda su sangre, lo abría, sacaba sus entrañas, su grasa, y la quemaba en un altar de bronce que ardía con fuego. Y aquel cordero era quemado, todo él era quemado. Primero degollado y luego quemado. Y de esa manera el pecador recibía perdón. Era una manera simbólica.
Pero por supuesto, no bastaba con la ceremonia. La ceremonia la podía realizar cualquier persona, pero si la hacía de una manera insincera, si la hacía sin una verdadera conciencia de su culpa, si la hacía sin verdadera fe en la promesa de Dios, porque detrás de esa ceremonia había una promesa, y era la promesa de enviar un redentor. Era la promesa de enviar a un cordero que habría de llevar los pecados no solamente de un individuo, no solamente de una nación, sino de todo el mundo. Ahora, cuando digo todo el mundo, no me refiero a que todo el mundo universalmente se va a salvar, sino que me refiero, y la Biblia se refiere a que aquellos en el mundo que crean, que reciban, que vengan, que confiesen su pecado, que en arrepentimiento y fe vengan al Cordero, no al Cordero físico, sino al Cordero de Dios, a Jesucristo. En el Antiguo Testamento era un cordero físico, un cordero literal. Pero en el Nuevo Testamento es Cristo Jesús, el Cordero. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo eso. Y Juan el apóstol, el escritor del libro de Apocalipsis, cuando vio el gran trono en el cielo, que fue llevado al cielo, y al que estaba sentado en el trono con un rollo, un libro con 7 sellos que nadie podía abrir, nadie podía ver, nadie podía leer, nadie podía tocar, y una voz que decía: ¿quién es digno de abrir el libro? Era el libro del perdón, el libro de los decretos, el libro del destino humano. Si nadie podía abrir eso, la condenación era segura para la humanidad. Los decretos de juicio eran seguros para la humanidad. Y una voz preguntó: ¿quién es digno? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno, hasta que alguien le dijo a Juan: he ahí el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro. Y ese león se convirtió en cordero, un cordero inmolado. Inmolado significa herido, lastimado. El cordero es Cristo. Y acá en el Salmo 130, el escritor del libro de los Salmos dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y querido amigo, querido hermano, si tú te refugias en Cristo, si tú vienes arrepentido y en fe, y creyendo, confesando tus pecados y creyendo que Él es el único que te puede salvar, vas a encontrar perdón. Y Dios no va a mirar tus pecados, Dios va a mirar la inocencia de Cristo en ti. Si tú vienes con tu religión, con tu justicia propia, con tus buenas obras, con tus buenas intenciones, Dios te va a ver y va a ver tu pecado, y va a ver inmundicia, y va a ver cosas abominables para Él, y te va a condenar. Tu religión no te va a servir de nada. Tu pastor no te va a servir de nada. Tu sacerdote no te va a servir de nada. El Papa, María, nadie te va a servir de nada. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un Dios santo, infinitamente santo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, se hizo hombre para morir, para tomar tus pecados como los corderos del Antiguo Testamento, para que hoy tú puedas decir también: Señor, si tú mirares a mis pecados, yo no podría sostenerme, pero hay perdón en Cristo, y por eso te adoro, por eso te reverencio. Si quieres encontrar el remedio contra la ansiedad, si quieres encontrar el remedio contra el temor, la angustia, en Cristo lo vas a encontrar. Tienes que venir primero orando, rogándole a Dios, pero tienes que venir buscando el perdón. Si uno está en peligro, necesita salvación. Si se encuentra extraviado, si se ve amenazado o si está arruinado, necesita salvación. Y muchos hoy están en peligro físico, están extraviados, no saben qué van a hacer. Después, cuando todo esto termine, no saben qué hacer ahora mismo. Algunos ya han perdido su trabajo, algunos ya están arruinados. Pero tú necesitas
no solamente esa ayuda, que Dios te la puede dar, pero necesitas una ayuda más grande. Necesitas la salvación eterna del alma para enfrentar la muerte. Que eso sí es un problema insoluble cuando una persona muere sin Cristo. Porque a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra maldad innata, Dios está dispuesto a salvar. ¿Y en qué consiste esta salvación? Consiste en que estando muertos en pecados, siguiendo la corriente del mundo, estando bajo la potestad de Satanás y viviendo según nuestra voluntad, Dios te ofrece vida en Cristo. Dios te quiere exaltar para que tengas acceso a su presencia. Dios quiere transformarte para que tengas una vida nueva de obediencia, de comunión, de santidad con Él. ¿Y sabes por qué Dios hace eso? ¿Sabes por qué Dios te ofrece ese regalo tan grande? Por la riqueza de su misericordia, por su amor soberano. ¿Y sabes cómo hace posible esa salvación? En su Hijo Jesucristo, por su gracia, por su gracia. Y la debes buscar esa salvación. Ese es el segundo remedio. Ahora, en el Salmo 130 no solamente encontramos al salmista invocando a Dios, o sea, usando la oración como un remedio. No solo lo encontramos buscando el perdón en fe y en arrepentimiento, pero también lo encontramos esperando en la palabra de Dios. Esperando en la palabra de Dios. Ese es el otro remedio. La oración es tu primer remedio. El arrepentimiento y la fe en Cristo es tu segundo remedio. Pero la Escritura, la palabra de Dios, aquí vas a encontrar consuelo, guía, consejo. Aquí vas a encontrar instrucción, fortaleza, promesas, mandamientos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las naciones tienen hombres muy sabios, políticos muy astutos, científicos eminentes, académicos eruditos, sabios de todo tipo. Pero dice la Escritura en el Salmo 33 que el Señor hace nulo el consejo de las gentes. El Señor confunde el consejo y la sabiduría de los hombres. Él frustra los designios de los pueblos. Los pueblos pueden tener mucho dinero, muchos planes, muchos recursos, pero el Señor los frustra cuando Él quiere. Así como Él da, Él puede quitar también. Él hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra los designios de los pueblos, pero su consejo permanece para siempre. Los designios de su corazón permanecen de generación en generación. Salmo 33, 10 y 11. Anótalo y lo lees luego. Para que aprendas, para que recuerdes que por más poder, por más sabiduría, por más conocimiento, por más ingenio que tengan los hombres en esta tierra, Dios lo puede confundir en un momento. Por eso decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y escuchen lo que dice el Salmo 130. Vengan al Salmo 130, que es nuestro salmo. En el verso 5. Recuerden, este hombre primero oró, clamando, invocando a Dios, luego buscó el perdón. Pero ahora, escuchen lo que él hace en el verso 5. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En su palabra he esperado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, es en su palabra. Esperar en Dios va conectado a esperar en su palabra.
Esperar en su palabra requiere que conozcas la Biblia, requiere que leas la Biblia, requiere que escuches predicadores fieles a la Biblia. Esperar en Dios requiere que esperes en su palabra, y esperar en su palabra requiere que vayas a una iglesia, que escuches a predicadores donde se predique la palabra de Dios, que leas tú la palabra de Dios, que seas como aquellos antiguos bereanos, un pueblo que se llamaba Berea, a donde llegó Pablo a predicar, y los bereanos examinaban en las escrituras para ver si lo que Pablo decía era como realmente lo decía la Biblia. Tú necesitas hacer eso. Tú no puedes decir que te acercas a Dios y que buscas a Dios porque tienes una imagen delante de ti, pero eres ignorante en tu entendimiento, no conoces la Biblia. ¿De qué te sirve tu religión si no conoces la palabra de Dios? ¿De qué te sirve tu tradición y que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tus tíos y tu tradición te hayan dado una religión, te hayan heredado una religión ignorante de las escrituras? Tienes que conocer las escrituras. ¿Cuánta gente tiene mucha fe, pero no saben en qué creen? Creen en ídolos, creen en su propio corazón, creen en lo que cree la demás gente, lo que ha creído la tradición, pero no creen lo que Dios dice, las escrituras, porque no las conocen. El salmista dice aquí en el Salmo 130, esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí no está hablando simplemente de hacer una vigilia y pasar toda la noche orando, aunque puedes hacerlo, pero está hablando de el anhelo de conocer la escritura. Tú sabes que el salmo más extenso de la Biblia es el Salmo 119, y está dedicado todo a la escritura. Allí el rey David nos dice cómo la escritura para él era más preciosa que el oro y que el mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal, y que ella le daba vida. Él le dice: Señor, haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Tú no vas a poder tener vida. Tu religión es falsa si tu religión no está fundamentada en la escritura. Tu fe es débil y es una fe engañosa si no está fundamentada en el conocimiento de la escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La Biblia es lámpara, es lumbrera. Dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No importa qué tan sencillo tú seas, no importa si no tienes una gran educación secular o teológica, tú puedes entender la escritura y encontrar allí consuelo, promesas, bendiciones, fortaleza, guía, consejo. Ese es el otro remedio. Ahí vas a saber quién es Dios, ahí vas a saber quién eres tú, ahí vas a saber qué es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Dice el salmista: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Eso también está en el Salmo 119 que les mencioné hace un momento. Toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que esperan en su palabra. Queridos amigos, si ustedes quieren una autoridad, la autoridad suprema, ciertamente en la tierra hay autoridades. Está el presidente, están los gobernadores, está la policía, están tus padres, están tus maestros, tus jefes en tu trabajo. Todas esas son autoridades, pero la autoridad suprema es Dios. Y Dios ejerce su autoridad a través de su palabra. Esta palabra es la palabra de Dios y es el remedio contra la ansiedad, junto con la oración y junto con la fe en Cristo y el arrepentimiento. Esta palabra es autoritativa.
porque es la palabra de Dios. Es suficiente porque Dios sabe que aquí está lo que necesitamos. Esta palabra es inspirada del Espíritu Santo, inspirada sobrenaturalmente. No hay autoridad más grande que la autoridad de Dios, y Dios ha expresado su autoridad en la palabra de Dios, en la Escritura. Queridos amigos, la Biblia no es tentativa, no sugiere, no propone. Ella es intencional, es absoluta, es impositiva. Habla en términos indicativos, diciéndonos cómo son las cosas. Y habla en términos imperativos, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Porque es autoritativa. En ella no hay ambigüedades. Pueden haber cosas complejas, difíciles de comprender, que pues necesitan años y años de estudio y de oración, pero no hay ambigüedades. Ella comienza diciendo: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No comienza tratando de demostrarnos que Dios existe. Nos dice que Dios existe y que Dios es el creador de la tierra, que Él es el legislador eterno. Esta es la palabra del legislador eterno. Por eso es que ella es un remedio. Es un remedio. Ella demanda obediencia, ella gobierna, juzga, se valida a sí misma sin necesidad de que los hombres le den su autoridad, de que nadie la confirme. Déjenme leerles una porción del Salmo 19 que nos habla acerca de las características de esta palabra en la cual debemos esperar, de esta palabra que es remedio para la ansiedad y el temor. Salmo 19, verso 7, dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Uno de los galardones de guardar la palabra de Dios es el descanso que te da, el reposo que te da. Así que este otro remedio que nos ofrece el Salmo 130, la palabra de Dios, es indispensable. Tú lo necesitas. Ve, consigue una Biblia. Si no la tienes, búscanos, llámanos, nosotros te conseguimos una Biblia. Si no conoces una iglesia donde se te predique la Biblia y donde hayas aprendido verdaderamente la Biblia, quizás tú vas a una iglesia donde te entretienen, te dan música, te dan actos teatrales y danzas, pero no te dan la palabra de Dios. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Tú necesitas ese remedio. Así como necesitas la oración, necesitas la fe y el arrepentimiento en Cristo, necesitas la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar y en último lugar, el Salmo 130 nos dice que este hombre esperó, y esa expresión la repite en el verso 5: esperé yo a Jehová. En el verso 6, mi alma espera. Y luego en el verso 7, espere Israel a Jehová. Y esa expresión, esperar, es la expresión de alguien sometido. Y en este caso, este hombre está sometido a la providencia de Dios, que es el cuarto remedio que nos sugiere este salmo: la providencia de Dios, el sometimiento a la providencia de Dios. Este hombre encontró que la oración era un remedio y buscó a Dios en oración.
comprendió que tenía que buscar el perdón en fe y arrepentimiento, y lo buscó, porque eso también era un remedio. Esperó en la palabra de Dios, porque eso también era un remedio. Pero él se sometió a la providencia de Dios. Y por eso él dice, yo esperé. Y en el verso 7 dice, espere Israel a Jehová. Aquí él estaba amonestando a toda la nación de Israel, diciéndole a Israel, esperen a Dios, esperen en Dios, esperen en Él. Yo no sé qué circunstancia estaba atravesando Israel, que este hombre les dice, esperen. Y hoy nosotros podemos amonestarnos unos a los otros y decirnos mutuamente, esperemos en Dios. Hoy puedo decirles a ustedes, esperen en Dios. Pero para esperar en Dios hay que someterse a su providencia. Ahora, ¿qué es la providencia? La providencia de Dios es el control que Dios tiene de todas las cosas. Providencia es el poder omnipotente, el poder omnipresente de Dios, por el cual Dios sostiene con sus manos el cielo, la tierra, todo lo que existe. De tal manera que Él gobierna. Ya sea la lluvia, la sequía, la abundancia, la escasez, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, todo Él lo sostiene con su mano paternal. Y muchas veces puede ser severo, puede ser difícil, puede ser doloroso lo que Dios nos hace sufrir o atravesar. Pero Él lo tiene bajo su control. Y podemos esperar en Él cuando pase la tormenta. Él estará allí con sus brazos abiertos. Todas las cosas están controladas por Él. Nada viene por casualidad, sino por su mano paternal. ¿Y cómo nos ayuda el conocimiento de la creación, el conocimiento de la providencia de Dios? Pues nos ayuda a ser pacientes. Este hombre dice, espero, esperad. ¿En qué? En la providencia. La providencia nos enseña a ser pacientes cuando las cosas se tornan adversas. La providencia nos enseña a ser agradecidos cuando todo va bien. Pues somos agradecidos, pero cuando todo va mal, somos pacientes si nos sometemos a la providencia de Dios. Y acerca del futuro, la providencia nos ayuda a tener una firme confianza en nuestro Dios que es fiel, en nuestro Padre, del cual nadie nos separará. Nos ayuda a tener confianza en su amor, que Él es el que está en el futuro. Él conoce el futuro, Él sostiene el futuro con su providencia. Su providencia. Providencia es que Él ve con anticipación y provee con anticipación. Todo lo que está sucediendo ahora tiene un propósito. Y Dios lo conoce. Todas las criaturas, todas están absolutamente en su mano, de tal manera que sin su voluntad nada puede ni moverse ni ser movido. La providencia de Dios. A la gente le encanta Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Pero antes de que diga todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y después de que dice todas las cosas ayudan a bien, agrega, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que nota, Romanos 8:28 no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios, es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues dice Romanos 8:29 que el propósito de Dios es formar la imagen de Cristo en la vida de sus hijos. Pero mi pregunta para ti es, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y en fe? ¿Te has convertido? ¿Esperas en su palabra? ¿Conoces su palabra? ¿Anhelas su palabra? ¿O solo lo que estás buscando es alivio a este momento difícil para salir de él y seguir viviendo tu vida mundana, seguir viviendo tu vida común y corriente, sin Dios? Entonces Romanos 8:28 no es para ti.
Romanos 8:28. Es el versículo esencial de la providencia, que nos enseña que todas las cosas, todo, lo bueno, lo malo, lo pequeño, lo grande, lo presente, lo futuro, todas las cosas ayudan a bien. Pero es a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. En realidad este es un versículo exclusivo. Es exclusivo cuando dice que es para los que conforme a su propósito son llamados. Es exclusivo cuando dice que es para los que aman a Dios. Es para los redimidos. Los que aman a Dios son llamados y viven conforme a un propósito. Así que no creas que todas las cosas te van a ayudar a bien. No creas que salir de una situación desesperada te va a ayudar. Si tú no oras a Dios de corazón, vienes a Cristo en arrepentimiento, buscas su palabra y te sometes a su providencia. La gente piensa que cuando Romanos 8:28 dice todas las cosas ayudan a bien, se refiere a tener éxito, a salir de problemas, a sentirse bien, a que le salgan sus planes conforme a sus deseos personales, pero no, es que se cumpla el propósito de Dios. Todo está centrado en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, estos son los remedios de los que nos habla el Salmo 130. Vengan conmigo, por favor. Verso 7. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí tenemos a un hombre sumido en una desesperación, hundido en un hoyo profundo de angustia, de temor, de peligro. Pero en ese hoyo profundo, dice, de lo profundo, Señor, yo a ti clamo. Él está orando. ¿Estás tú orando? Y de lo profundo, este hombre reconoce su pecado y busca el perdón en fe y en arrepentimiento. ¿Estás buscando tú el perdón? ¿Estás reconociendo tu pecado? De lo profundo, el escritor del Salmo 130 espera, dice en el verso 5, yo espero en tu palabra, ha esperado, está esperando en su palabra, está estudiando la palabra, está leyendo la palabra, está escuchando la palabra, está deseando comprender a Dios en su palabra y comprender su realidad en su palabra. ¿Estás tú esperando en la palabra? Y no solo eso, se ha sometido a la providencia, a las determinaciones soberanas de Dios, incomprensibles muchas veces, dolorosas muchas veces, pero se ha sometido, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás tú sometido? ¿Estás tú esperando en Dios? Que esa sea tu oración, que esa sea tu actitud, que tu entendimiento venga de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el Salmo 130. Gracias porque aquí aprendemos qué podemos y qué debemos de hacer cuando nos encontramos en lo profundo. Cuando nos encontramos, Señor, en la ansiedad, en el temor, en la angustia, en la desesperación, en el problema. Señor, enséñanos a orar como tus discípulos te lo pidieron. Señor, atráenos para que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Para que no nos complazcamos con nuestro pecado, no toleremos y no vivamos en el pecado. Enséñanos, Señor, a esperar en tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Y danos la gracia de someternos a tu providencia y esperar de ti, venga lo que venga, Señor. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Salvador.